SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, la Reserva Federal mantiene los tipos. Probablemente no haya más subidas. Y hoy, el Euribor empieza a atenuarse. Puede haber pasado lo peor en lo hipotecario. Today, we decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Este es el anuncio de la Reserva Federal. Jerome Powell justifica que los datos ahora mismo aconsejan esperar y ver, y esa es la política que dicta la Reserva Federal. No hay nuevas subidas de tipos, segunda pausa consecutiva, se espera a datos de la inflación. Así que la Reserva Federal ha apretado el botón de pausa, pero da la sensación de que en realidad lo que ha apretado es el botón de stop, que la última subida de tipos pudo ser realmente la última subida de tipos, que puede no haber más, porque la caída del precio, la caída de la inflación está siendo mayor de lo esperada. En Estados Unidos los precios están en el 3,7%. En Europa caían dramáticamente en las últimas 24 horas un 1,5%. Están por debajo del 3%, en el 2,9%. Así que la economía internacional se está frenando, la economía americana se está conteniendo, quizás no sea necesario volver a subir tipos. Y esto es lo que hoy declara Jerome Powell cuando dice que futuras decisiones son dependientes de los datos. Looking ahead, we will continue to take a data-dependent approach in determining the extent of additional policy firming that may be appropriate. Lo que tenemos ahora mismo es un mercado que está obrando el milagro. Se han contenido los precios. Cuando eso ocurre, se suele frenar la economía. Y cuando eso ocurre, se suele frenar la contratación. Se dispara el paro. Pero esta vez no. Esta vez se está obrando el milagro. Se están conteniendo los precios, se están frenando las economías suavemente, no para entrar en recesión, y no está quedando afectado el empleo. Así que ahora mismo la Reserva Federal espera y ve. Así que estas declaraciones de subiremos los tipos, subiremos los tipos, subiremos los tipos, todo esto. In order to reinforce progress towards our target, the Governing Council today decided to raise the three key ECB interest rates by 25 basis points. We've increased bank rate by 0.5 percentage points. Y lo que significaba, porque significaba subiremos hipotecas, subiremos hipotecas, subiremos hipotecas. Levels that are sufficiently restrictive to ensure a timely return of inflation to our 2%. Todo esto puede ser ya un recuerdo del pasado. Estas subidas de tipos pueden haber terminado ya. In light of the ongoing high inflation pressures, 15 subidas de tipos de la Reserva Federal, 10 subidas de tipos del Banco Central Europeo. Quizás eso, subidas que nunca habían sido tantas ni tan rápidas, pueden haber contenido los precios definitivamente. El efecto causado es ese. En Europa, 2,9% es la inflación europea, un 1,5% menos que en el mes anterior. Tenemos aquí un problema. Y es que se ha frenado el precio y algunas de las economías han entrado en recesión. Alemania, fundamentalmente. Pero es un problema puntual porque eso no está ocurriendo en todas partes. De hecho, la economía española mantiene un crecimiento sólido. Los datos que hemos conocido del PIB en el día de hoy, los datos de la EPA de ayer, donde hemos roto ese techo histórico de más de 21 millones de personas empleadas en nuestro país, es, realmente reseñable porque demuestra la fortaleza en un contexto tan difícil y tan incierto. Es lo que decía Sánchez, lo mismo decía Calviño. España se consolida así como uno de los principales motores de crecimiento económico en Europa y en este momento el principal riesgo para nuestra economía se deriva del impacto de la situación y las tensiones y los conflictos geopolíticos y de la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Es más, lo mismo que decía, no solamente en materia de crecimiento, sino también de empleo y sobre todo de empleo, la vicepresidenta, la ministra Yolanda Díaz. Todavía queda mucho por hacer mientras sigamos con estas cifras de desempleo, pero el camino está demostrando ser el correcto. Cada vez tenemos más empleo y de mejor calidad.
La reforma laboral está también afectando positivamente al mercado de trabajo, gracias a que derogamos los recortes del Partido Popular en materia de protección por desempleo. Un milagro económico servido ya, y es que hemos visto cómo se suben los tipos, hemos visto cómo se contienen los precios, pero no hemos visto a las economías entrar en recesión. De hecho, esas recesiones son la excepción. Alemania. La norma es un crecimiento sostenido en lo económico y, sobre todo, en lo laboral. Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia, director de Estudios Financieros de Funcas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Han terminado las subidas de tipos con la Reserva Federal pausando 2 veces, diciendo vamos a ver los datos, y con las inflaciones cayendo allí y aquí, al 3,7% en Estados Unidos muy dramáticamente, y un 1,5% aquí en Europa, al 2,9%. ¿Ha pasado lo peor? Bueno, eso parece. Lo que pasa es que no olvidemos que los bancos centrales están yendo mes a mes, como ellos dicen, reunión a reunión. Y desde luego, si seguimos en esta tendencia, con una economía que tampoco, como dicen muchos casos, salta en recesión, y sobre todo con este proceso de desinflación, de reducción de la inflación, no va a haber argumentos para seguir subiendo los tipos, porque sí que es cierto que en los próximos meses notemos más, según se revisan todos los contratos de crédito que tienen tipo de interés variable, según se revisan, pues lógicamente van a generar un poquito más de freno, un poquito más de debilitamiento de la economía, porque las familias de algunas empresas pues tendrán que gastar menos, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que si esto se mantiene, es decir, caída de inflación, y la economía, pues lógicamente, aunque resista, pero no está como hace un año, yo creo que los bancos centrales no van a volver a subir los tipos, sino que van a mantenerlos un tiempo y luego plantearse en algún momento bajarlos. ¿Se ha obrado el milagro? ¿Hemos conseguido contener los precios sin dañar economía y, sobre todo, sin dañar mercado laboral, manteniendo la contratación? ¿Este es el milagro económico que no se cuadra nunca? Sí, parece desde luego que nos haya venido un buen aire, ¿no? Un círculo virtuoso, porque efectivamente con una subida tan intensa, tan radical, en tan poco tiempo, de los tipos de interés, uno hubiera esperado otro tipo de impacto tanto en el PIB como en el empleo, y no ha ocurrido. Es verdad que están ocurriendo muchas cosas: salida de las generaciones más mayores en grandes cantidades, incorporación de jóvenes con nuevas capacidades. Este proceso no se entiende del todo en el contexto que siempre veíamos que pasa en la economía cuando suben los tipos de interés y qué va a pasar en el mercado de trabajo. Se está produciendo en paralelo ese proceso de renovación, ¿no? del mercado de trabajo. En todo caso, pues la verdad es que algunos países, pues los del sur de Europa, estamos teniendo una situación bastante benevolente, ¿no? Es decir, nuestra inflación también se sostiene y el crecimiento pues es mejor que los de países del norte, ¿no? Que tradicionalmente no ha ocurrido así. Entonces, ¿Qué ha pasado aquí? De hecho, a lo mejor tenemos un poquito más de inflación porque crecemos más. Claro. Porque crecer más, siempre la economía está un poquito más fuerte y la demanda, y hay un poquito más de inflación. Es lo que le planteaba, porque es verdad que estamos creciendo más y es verdad que los países que venden servicios, que venden vacaciones, que venden experiencias, están creciendo más que los que venden bienes, los que venden industria. ¿Ha cambiado el perfil de la compra tras el COVID? ¿La gente está dispuesta a renunciar al coche nuevo, pero no está dispuesta a perderse las vacaciones? Pues sí, yo creo que eso en parte está ocurriendo. Probablemente venía de antes, pero lo hemos acelerado con el COVID y con todo lo que está aconteciendo. Las personas más jóvenes no quieren comprarse un coche ahora, prefieren utilizar pues otras alternativas, ¿no? Es decir, antes, hace 20, 30 años, todo el mundo quería un coche, ¿no? Y ahora, desde luego, nos estamos encontrando que los servicios turísticos son de los más demandados. Es un servicio que en este momento tira de las economías que lo tienen. Es decir, y probablemente otros bienes que tradicionalmente tenían una fuerte demanda, pues ya no la tienen, ¿no? Y nos beneficiamos efectivamente de tener en este momento sectores de demanda fuerte y además que vienen de fuera, es decir, además no solamente es interior, sino que también de alguna manera exportamos esos servicios, con lo que tiene un doble beneficio para una economía como la española. Le pido que no se retire porque toda esta es la fotografía general y todo esto, insisto, es efectivamente el círculo virtuoso, el milagro económico que con la Reserva Federal poniendo hoy ese botón de pausa en modo parece permanente, con todo esto, esta es la fotografía macro. Pero tenemos una lectura microeconómica, una lectura familia a familia.
El Banco Central Europeo decía aquí en España y también en Alemania, las medidas que se han tomado no han protegido a todos por igual. La inflación la hemos pagado todos, sí, pero no todos al mismo nivel. Los más pobres la han sufrido más. Los más pobres porque son los que pagan las 3 cosas que han subido: energía, alimentación y petróleo y carburantes. Es decir, la luz, el coche y comer. Y eso está repercutiendo especialmente en quien tiene una hipoteca. Es milagroso lo que está haciendo el Euribor porque llegó a tocar un 4,2%, pero Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Jordi, el Euribor está bajando y ahora mismo, aunque las hipotecas han seguido subiendo, lo cierto es que lo lógico sería esperar a cierto alivio en las hipotecas, ¿no? Sí, de hecho, aunque el Euribor en octubre ha cerrado de media en su nivel más alto en 15 años, si vemos el dato diario, la curva es claramente descendiente porque el mes empezó con el Euribor por encima del 4,20% y lo ha terminado en el 4,04%. Nadie espera de inmediato una caída brusca de este indicador, pero sí que baje un poco más y que se mantenga alrededor del 4% durante los próximos meses, algo que implicaría ya un alivio porque gran parte de los hipotecados a tipo variable no verían incrementada su cuota de manera sustancial cuando les toque renovar. De hecho, el Banco de España calcula que el 70% de los hipotecados ya han incorporado la subida fuerte del Euribor en sus cuotas y que es el 30% restante el que de aquí a junio tendría que incorporar en su cuota una subida del Euribor de 100 puntos básicos o más. Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia, director de Estudios Financieros de Funcas. Hemos obrado el milagro general. ¿Tenemos un problema particular? ¿Esta crisis de inflación nos deja tocados a los sectores más pobres? Bueno, nos va a dejar tocados probablemente a aquellos sectores pues que en los que las medidas que se han tomado, como es la subida de tipos, les ha afectado más. Aquellos que tenían una hipoteca y se les ha encarecido y ya estaban en una situación complicada, ¿no? Es decir, desgraciadamente, todas las políticas cuando se practican, pues en la mayoría de los casos siempre generan efectos negativos por la desigualdad, salvo que realmente desde el primer momento se diseñen con esa intentando corregir esa desigualdad. Pero claro, la subida de tipos era para todos, aquellos que pidieron para una pequeña vivienda como para aquellos que pidieron para un palacio. Y claro, los de la pequeña vivienda pues van a tener una situación, un impacto asimétrico, un impacto que les hace bastante más pupa, ¿no? que a otros que evidentemente pues pueden, a pesar de que les suban los tipos, pueden seguir pagando más tranquilamente. Claro, el problema aquí es... generales tienen ese problema. Sí, le iba a decir que el problema aquí es que este es el tercer golpe que recibe esa parte social más baja. La crisis del ladrillo dejó a mucha gente con poca cualificación, sin el valor de la vivienda, que cayó un 40%, y sin empleo. Y la parte más baja de la sociedad pagó aquello. Después vino el COVID y, de nuevo, quienes tenían trabajos, incluso en B, quedaron sin trabajo y también sin cobertura. Y ahora la crisis de inflación vuelve a sacudir a los mismos. Tenemos una base social que se nos puede romper. Bueno, confiemos en que no. Es decir, yo creo que es cierto que han recibido unos golpes duros, pero también es verdad que se ha intentado generar una red de seguridad para que nadie realmente quede excluido, para que nadie realmente se sienta que no se le acompaña, ¿no? En España se ha creado el ingreso mínimo vital en estos años. Se nos ha dotado de una serie de fondos europeos que realmente es para también llegar también a esos colectivos, a esos grupos sociales, no solamente para las grandes empresas, sino que la digitalización sea también una oportunidad para esas familias, podríamos decir, más vulnerables. Entonces, medidas se están tomando. Uh-huh. Lo que pasa es que evidentemente, aún así, puede ser insuficiente, porque los golpes, cuando se acumulan, pues además, no solamente afectan económicamente, también afecta al estado de ánimo de esas personas, ¿no? Uh-huh. ¿Es necesario, le pregunto por último, prorrogar algunas de esas medidas? Muchas de ellas caducan el 31 de diciembre de este año. Yo creo que las medidas, yo creo que la mayoría de los economistas estamos de acuerdo, que se deben prorrogar son aquellas para los sectores más vulnerables. Es decir, serían las que habría que prorrogar y seguir dando ese tipo de apoyo, ayuda para mantenerles mínimamente el poder adquisitivo, mínimamente o más, ¿no? El poder adquisitivo, y que el impacto que puedan tener por ese encarecimiento, en el caso que ellos lo tengan, de hipotecas, pues también sea mínimo. Por tanto, en ese caso yo creo que está justificado el mantenimiento de las medidas a los más vulnerables.
Pues Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia, director de Estudios Financieros de Funcas, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un placer, un abrazo. Esto es lo que nos deja hoy la Reserva Federal. Y muy distinto el tono a lo que nos había dejado hasta hoy, porque hasta hoy el argumento era: queda mucho camino por subir. By the time the FOMC raised the policy rate in March 2022, it was clear that bringing down inflation would depend on both the unwinding of the unprecedented pandemic-related demand and supply distortions. Aquellos movimientos en los tipos comenzaron en marzo de 2022 y entonces allowing supply time to catch up. While these two forces are now working together to bring down inflation, the process still has a long way to go. Y entonces se decía, todavía queda mucho camino por recorrer. Ese camino parece recorrido ahora. Comenzó en marzo de 2022, termina en noviembre de 2023. Este ha sido el sprint de subidas de tipos. Hoy parecemos haber tocado el punto final. Hora 25 de los negocios, seguimos. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. En los mercados, esta decisión de la Reserva Federal también tiene impacto. Joaquín Robles, analista de XTB, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué significa esto? La Fed aguanta tipos de interés. Ya hemos leído el impacto económico. En mercados, ¿qué impacto tiene esto? Todavía no está claro porque todavía podríamos ver cómo retoman las subidas en el caso de que la inflación vuelva a repuntar. Hay que recordar que los salarios siguen creciendo por encima del 4% y que los precios energéticos pueden volver a máximos anuales, como vimos hace poco con el petróleo en 95, pero desde luego fijar el pico máximo de las subidas de tipos cambia radicalmente, porque ya no es discutir sobre la próxima subida, sino cuánto se producirá la primera bajada, que ya se empieza a plantear de cara al tercer trimestre del año. Con esto y con una noticia muy específica tenemos la fotografía del mercado. La fotografía específica es Telefónica. La SEPI está diciendo va a entrar, o al menos eso valora, para contrapesar el poder saudí, el capital saudí. ¿Esto es buena noticia para Telefónica o esto es mala noticia para Telefónica? ¿Cómo hay que entenderlo? Bueno, yo creo que Telefónica tiene otros problemas. Está a punto de presentar su nuevo plan estratégico. Durante los últimos meses ha estado muy penalizada por este elevado endeudamiento que tiene en un entorno de subidas de tipos, pero yo creo que la entrada de la SEPI sería una noticia. Se trata de un accionista de peso que en principio entraría para mantenerse la compañía a largo plazo y suponemos también que para apoyar los proyectos que ésta tenga, pero bueno, nos ha sorprendido, ¿no?, fuera de esta valoración, y suponemos que es, como bien has comentado, ¿no?, para tratar de contrarrestar la entrada del fondo saudí, que quiere un 9,9% a expensas de aprobación del gobierno. Este socio de largo plazo, SEPI, significa que proyectos que estaban previstos con el equipo de Payete, que inversiones que estaban previstas, se ejecutarían finalmente, no serían reevaluadas por el capital saudí. Esperemos que no, y bueno, y también lo que puede generar es una menor volatilidad al valor, ya que la mayor parte de sus accionistas de peso, bueno, pues van a seguir allí durante un largo periodo. La fotografía vista, la película vista, perspectiva de futuro, ¿dónde está? ¿Cómo resolvemos todo esto? ¿Dónde colocarnos? Bueno, nosotros seguimos siendo optimistas. Entendemos que vamos a seguir viendo episodios de volatilidad porque al final todavía hay mucha incertidumbre de hasta dónde van a llegar las subidas de tipos y cómo va a responder la economía. Es normal que haya una contracción, pero no esperamos que esta sea muy fuerte, y ahora mismo las mejores oportunidades las vemos en renta fija, ya sea para el inversor conservador que quiere comprar su letra, su bono y llevarlo al vencimiento porque ya hay rentabilidades del 4 y 5%, o para inversores más especulativos que quieran invertir a través de ETF vía precio, no rentabilidad, porque sabemos que es inversa la relación. Cuanto más alta está la rentabilidad, menos está el precio, y estamos viendo los precios más bajos desde 2007. Pues le agradezco que haya estado con nosotros hoy, analista de XTB, Joaquín Robles. Gracias por estar aquí en la SER. Un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.